No. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver cómo... ¿Ustedes entienden todo el programa ya? ¿Está todo instalado o no? Sí, profe. ¿Está? Yo lo estoy instalando, profe. Bien. Sí, no te lleva mucho... Bueno. Vieron que ahí le abre una ventana donde tiene el tema de consola, para tema de programación. Eso no lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar únicamente el del R-Command. Esta ventana. ¿Sí? ¿Se ve ahí, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Esta. Bien, bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que acá tenemos el menú, ¿sí? Ficheros, editar, datos, estadísticos, gráficas, modelos, distribuciones, herramientas y ayuda, ¿sí? Después, acá tenemos algunas solapas donde dicen los datos de conjuntos activos, editar datos, visualizar el conjunto de datos que entra en la memoria. Y después sí tenemos dos ventanas, una activa, que es donde podemos cargar los comandos y darle a ejecutar, y el otro es una ventana de salida con los resultados, ¿sí? Y a su vez tiene una mensajería, que es una pequeña ventanita, ¿sí? Como es, donde nos arroja los errores, ¿sí? Lógicamente, cuando nos arrojan los errores, nos arrojan en rojo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, o introducimos mal el comando, o le dimos mal los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el programa no lo puede ejecutar. ¿Está? Muy bien. Vamos a arrancar. Fíjense, ¿ustedes tienen las consignas ahí? Dice, vamos a leer un poquito. A ver si yo lo tengo en PDF. Creo que yo le había alzado a usted. Profe, con RStudio se puede hacer igual, ¿no? También se puede hacer, pero yo prefiero que trabajen con el que ya se acostumbró a trabajar con RStudio, ahí con la consola, todo completo, trabaja con eso, ¿sí? Pero la idea es trabajar con ¿sí? Bueno, okay. Ya estamos trabajando, tenemos el PDF, esto lo bajaron ustedes, ¿sí? Vamos a leerlo un poquito a ver qué es lo que dice. ¿Sí? El problema resuelto con R, ¿sí? Bueno, la consigna es resuelve las siguientes situaciones problemáticas siguiendo los pasos en el software R, ¿sí? Estamos hablando del RUCA, ¿sí? Hay un problema que es de estadística descriptiva y el otro problema es de regresión lineal, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a leer lo que dice el enunciado. Dice que en una fábrica de microchip se utiliza en celulares, tablets, notebook, equipos electrónicos de avanzada, con software inteligente, ¿sí? Se tiene 3 máquinas robot de alta precisión que son manejadas por grupos de ingenieros expertos en informática, que trabajan en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Debido a la alta demanda, dice, que tiene la fábrica en su área de exportación, dice, las cantidades de microchips que son fabricados por turno y por los robots, o sea, las máquinas robot, y las horas que se trabaja, cada robot, se observan en el archivo de datos Excel, esa que yo le alcé o le subí ahí en el campo, ¿sí? Muy bien. Punto. Después dice, el jefe de ingeniero a cargo del área de fabricación quiere analizar las cantidades de microchips que se fabrican por robot y las horas trabajadas por turno con el fin de controlar, comparar los turnos y las máquinas de robot, ¿sí? Y las máquinas robot. ¿Está? Muy bien. Eso es lo que hace al tema del enunciado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Trabajar sobre esos temas para hacer la comparación respecto de los que trabajan en los turnos y qué es lo que producen las máquinas respecto a los chips, a los microchips inteligentes, ¿sí?
Muy bien, para esto dice organice y resuma los datos para poder analizarlo utilizando el programa R. ¿Sí? Utilice resúmenes por grupos, gráficos de barras, histogramas, diagrama de caja, cálculos de medida de posición y dispersión. ¿Sí? Realice un informe que demuestre su análisis objetivo a partir de los resultados obtenidos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes... le aclaro, este es un trabajo de ejercicio, ¿sí? El que vamos a alzar el domingo va a ser un trabajo de ejercicio también, pero con un poquito de investigación. Por eso es que yo quiero que presten atención en los análisis de tipo analítico, ¿sí? Y vean las comparaciones respecto de cada uno de los estadísticos, ¿sí? Estamos hablando en estadística descriptiva. Muy bien. Acá yo ya le puse ya todo completamente los caminos que ustedes van a tener que hacer. Puede ser que en el PDF del trabajo de investigación yo no le agregue los caminos que están acá, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a tener que trabajar directamente en el R, ¿sí? Por eso ahora estamos haciendo esta práctica de R. Dice que el primero cargue los datos en el software de R, ¿sí? Y ahí tiene el camino, cómo cargar la base de datos, ¿sí? Y después dice, analice en forma descriptiva, ¿sí? Utilizando los distintos, estos son comandos ya del R, ¿sí? Después complete un análisis descriptivo de la variable, horas trabajadas y cantidad, ¿sí? Conforme los comandos que tiene el R, ¿sí? Después realice otro análisis de tipo descriptivo de datos cualitativos, ¿sí? Y ahí ya tienen otros comandos que ahora vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? Después realizamos el histograma, ¿sí? De cantidades del microchip fabricado, ¿sí? Y también otro gráfico que se llama gráfica de barra. También pueden incluir el gráfico por sectores. Y el último gráfico que va a ser un gráfico de caja, ¿sí? Muy bien. Ustedes van a ir haciendo todos estos pasos que dice acá el trabajo, ¿sí? Y van a ir, una vez que tenemos todo eso, haciendo las conclusiones, ¿sí? Para ver a qué llegamos, ¿está? Pueden hacer, a medida que vamos haciendo, pueden hacer conclusiones preliminares, ¿cierto? Que le van a servir a ustedes como una ayuda. Y después ustedes hacen una conclusión general, ¿sí? Entonces, eso es el trabajo de estadística descriptiva, ¿Está? ¿Se va entendiendo, chicos, lo que estoy dando en el enunciado y en las consignas, ¿sí? Sí, muy bien. Lo importante es que se entienda qué es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿sí? Seguimos. Después hay otro trabajo, que es el trabajo de análisis de regresión lineal, ¿sí? Ahí dice, los ingenieros de un laboratorio espacial someten a prueba de distintas atmósferas a una nave espacial experimental. La cámara donde se realiza el experimento simula el espacio. La nave debe soportar en el espacio, entre otras tantas, o sea, pensaban que en el espacio tienen miles de rayos, ¿cierto? 2 atmósferas denominadas una alfa y la otra gamma, ¿sí? Las mediciones de estas dadas, acá está repetido dadas, en ondas electromagnéticas espaciales. La prueba duró 12 días y dieron los siguientes resultados, ¿sí? Y ahí está el archivo Excel de regresión, que es el que tienen en el mismo, ¿sí? En el mismo que bajaron. Bueno, acá, a ver si yo lo puedo encontrar acá. En este, que es el que yo alcé, si yo lo abro, fíjense que tiene uno para trabajar, turnos, cantidad, hora de trabajo, máquinas robot, y el otro también tiene una basecita de datos con alfa y gamma con las distintas cantidades. ¿Está? Muy bien. ¿Qué dice?
cargue los datos del R, eligiendo la tabla de regresión en este caso, ¿sí? Para el otro caso, nosotros terminamos de hacer este trabajo, cerramos todas las ventanas, etcétera, etcétera, y me queda limpio a mí el R. ¿Está? Muy bien. Vuelvo, introduzco los datos de la base de datos del R para la regresión, y ahí dice, también así como yo le explicaba, ya le daba yo los caminos que hay que hacer acá, ¿sí? Realice el gráfico de dispersión de los datos, dice, y ahí le pongo, estos ya son comandos del R, ¿sí? Gráfica, diagrama de dispersión, elegir las variables, ¿sí? Y en el cuadro de diálogo, ahora les muestro cómo se hace eso, solamente la línea de los mínimos cuadrados, ¿está? Después dice, analice la variable que poseen un buen ajustamiento, ¿sí? Ir a estadístico, ajuste modelo, regresión lineal, elegir como variable explicada gamma y como variable explicativa alfa, ¿sí? Ustedes saben que la explicada siempre va a ser ¿cuál? Y, ¿cierto? Y la explicativa es X, ¿sí? En el D dice completar el informe con los resultados gráficos y conclusiones obtenidas, ¿está? Eso es todo lo que tenemos que hacer en el R, ¿sí? Este tipo de práctico que vamos a hacer ahora no va a diferir mucho en el que yo voy a alzar el domingo, ¿sí? Por ahí puede tener en el tema de investigación de las variables, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar y hacer un trabajito de investigación, ¿sí? Pero lo importante es que esté conforme este procedimiento, ¿sí? Este formato, así esté en la carpetita virtual que ustedes me van a mandar en el correo, ¿sí? ¿Está? Muy bien. ¿Arrancamos entonces? Muy bien. ¿Pregunta acá, chicos? ¿Estamos yendo bien? Bien. ¿Qué dice María Belén? No, ninguno. Está. Bien. Vamos entonces a nuestro R, ¿sí? Ya lo habíamos abierto. Ya sabemos cuáles son las ventanas, ¿sí? De los comandos, de la salida, de las mensajerías. Y bueno, ahora vamos a cargar la basecita de datos esa que yo le alcé ahí en el campus, ¿sí? Para eso vamos a ir a datos, ¿sí? Vamos a importar datos y el archivo es un archivo Excel, ¿sí? Entonces ponemos, ya me trae por defecto los archivos Excel, ¿sí? Nosotros le damos a aceptar y ahí me manda a buscar en mi computadora, ¿sí? Puede ser que esté en descarga, puede ser que esté en documento, puede ser que esté en imagen, puede ser que esté en algún lado, ¿sí? Pueden ser donde ustedes lo ubiquen el archivo, ¿sí? El archivo, cuando ustedes lo instalan, también tiene una descarga R, ¿sí? También lo pueden buscar ahí. Pero vamos a suponer que ustedes arman una carpetita en el escritorio, ¿sí? Vamos a suponer que está acá, yo lo tengo acá en el práctico de Easy, y cargo esta basecita de datos, y ahí dice datos y regresión. Son dos bases de datos. Uno para hacer la parte descriptiva y el otro para hacer la regresión, ¿sí? Vamos a trabajar primero con los datos descriptivos. Entonces yo cargo los datos descriptivos, ¿sí? ¿Pudieron hacerlo eso, chicos, o no? Re fácil. ¿Estamos? Fíjense que acá en la mensajería dice un conjunto de datos, tiene 105 filas y 4 columnas. ¿Está? Muy bien. Entonces, vemos esto acá. Y acá tenemos los turnos, ¿sí? Mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Tenemos ¿Dónde apretó para ver la tabla cargada ya en el R? O sea, esa tablita. Una vez que está cargada en la memoria del R, vamos, acá dice editar el conjunto, ¿sí? Esa no, acá en visualizar conjunto de datos. ¿Está? Sí. Y ahí le va a aparecer las variables, ¿sí? Son 4 variables. Los turnos, la cantidad de los chips que se han producido, las horas de trabajo y los robots o las máquinas robots, ¿sí? Que están detalladas en la máquina B, C y A. ¿Está? Muy bien. Esto lo pueden tener ahí o lo pueden cerrar directamente, ¿sí? Muy bien. Ahora ya está cargado entonces en la memoria del R
y ahora vamos a ver qué es lo que nos pide. Ya cargamos conforme lo que me está pidiendo, ¿sí? Dice, realice el análisis descriptivo de los mismos. Para eso tenemos que ir a estadística, resumen, conjunto de datos activos, ¿sí? Acuérdense que en el trabajo de investigación que yo les voy a dar, ese que les estoy diciendo el domingo, ya puede ser que yo no les dé todos los pasos, ¿eh? Por eso es importante que ustedes, aparte de tener ya este PDF, lo tengan ahí cerquita, digamos, como para trabajar. ¿Está? Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una primera aproximación, resumen, y vamos a hacer el sumario, ¿sí? Y ahí nos tira, fíjense, los turnos, las cantidades, las horas trabajadas y las máquinas robot, ¿sí? Fíjense que tienen mañana 54, noche 24, tarde 27. Las cantidades tienen un mínimo, un máximo, un primer cuartil, un tercer cuartil, la mediana, que es igual al cuartil 2, ¿sí? ¿Está? Y la media. También tienen la variable hora, ¿sí? Las horas trabajadas y las máquinas, ¿sí? Ese es como un primer acercamiento de todo lo que contiene la base de datos, ¿sí? Esta base de datos, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió cómo estamos trabajando o no? Muy bien. Después vamos a hacer, dice, un análisis descriptivo de los mismos conforme ese resumen, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro análisis respecto a las horas trabajadas y a la cantidad. Entonces, para eso vamos a ir a resumen estadístico, ¿sí? Profe, ¿Sí? tiene consultas en el chat. A ver. A ver qué pasa. No me deja descargar. ¿Pudieron, chicos, descargar el... Tengo problemas para instalar. ¿No se puede descargar? Sí, profe. Sí, se puede descargar. Lo que pasa es que lo alcé así en Excel para hacerlo más livianito nomás. ¿Sí? Bueno, vamos de vuelta otra vez. Ahí están pidiendo que hagamos de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el primero? Vamos a estadístico para hacer el sumario de lo que corresponde a mi pequeña base de datos, ¿sí? Entonces, nosotros decimos resumen, conjunto de datos activos, ¿sí? Y le damos un clic. ¿Está? Y ahí me da el sumario de todo lo que tiene mi basecita de datos, ¿sí? Los turnos, la cantidad de horas, ¿sí? Las cantidades producidas, las cantidades de horas trabajadas y las máquinas robots. Eso a mí me sirve como un pantallazo para ver de qué se trata la información. ¿Está? Muy bien. Segundo, después dice, complete el análisis descriptivo de la variable. Vamos siguiendo, lógicamente, complete el análisis descriptivo de la variable, horas trabajadas y cantidad. ¿Sí? Para eso tenemos que ir a resúmenes, resumen numérico, y elegir las distintas variables. Vamos a ver cómo es eso. Entonces nosotros nos vamos acá, en mi R-Commander, vamos a estadístico, resumen numérico, ¿sí? Fíjense que ahí me abre una ventanita, ¿sí? Donde tiene los datos y me dice seleccione las variables. Cantidad, hora de trabajo y resumir por grupo, ¿sí? Entonces, ¿cuál vamos a tomar nosotros primero? Vamos a tomar las horas de trabajo, ¿sí? Primero, y vamos a resumir por máquinas, ¿sí? ¿Está? Vamos despacito. Y acá tenemos las medidas de posición, dispersión, etcétera, etcétera, que nosotros podemos ir cargando. Vamos a suponer que si ponemos la media, solamente me va a tirar la media, ¿cierto? Pero es importante ya que cuando ustedes estén trabajando, ustedes lean la consigna en el trabajo de investigación y vean a ver qué tipo de estadístico podemos trabajar. Entonces, el elemental que tienen que trabajar ustedes, ¿cuál es? La media, ¿cierto? Siempre sacamos con un promedio, podemos hacer comparaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
la media, ¿sí? Los errores típicos, el coeficiente de variación, la desviación típica, el rango semi-intercuartílico, la asimetría, coeficiente de asimetría, los apuntalamientos, si queremos, le podemos poner, y los cuantiles ya están por defecto, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos elegido ¿qué variable? La variable horas trabajadas, ¿sí? ¿Y qué grupo? Las máquinas robot, ¿sí? Elegimos los estadísticos, todo eso que pedimos acá, y ahora sí ya estamos en condiciones de apretar el clip y nos tira toda la información, ¿sí? Fíjense que en el grupo de máquinas dice acá, que la media, ¿sí? 4,16, 3,97, 3,82 son la media de lo que produce la máquina, ¿sí? El desvío estándar, ¿sí? El rango semi-intercuartílico, el coeficiente de variación, la asimetría, y después tenemos el mínimo, el máximo que está acá, ¿sí? El 25% es el primer cuartil, el 75% es el tercer cuartil, y la media, o sea, la mediana, perdón, ¿sí? Que ese es el 50%. ¿Está? Muy bien. Eso es importante para trabajar con la comparación. Entonces, cuando ustedes vean la variable, de qué variable se trata en el trabajo, ustedes ya tiran todos los estadísticos, ¿sí? Estamos hablando de estadísticos descriptivos acá, ¿sí? Entonces, van a ver y comparar qué es lo que está, qué es lo que disminuye, qué es lo que baja, cómo se hace la comparación respecto a los coeficientes de variación, quién tiene una mayor proporción en términos relativos que el otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Las asimetrías, cómo son negativas, positivas, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Se va entendiendo eso, chicos, o no? A ver si tenemos... Bien. ¿Está? También se puede hacer, fíjense que acá habíamos tomado, ¿cierto? Las horas de trabajo con los grupos de máquinas. Pero también podemos tomarlo, la cantidad producida, digamos, con los grupos por turno. Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, hacemos las estadísticas, o sea, resumen, ¿sí? Después vamos a resumen numérico. Y ahí tenemos, vamos a utilizar, antes era hora de trabajo, ahora vamos a poner cantidad, ¿sí? Y en grupos, nosotros habíamos puesto máquinas robot, vamos a poner grupo por turno, ¿sí? Nos fijamos en los estadísticos, ya lo habíamos fijado, ¿cierto? Entonces ponemos, teníamos la media, el error típico de la media, el coeficiente de variación, la simetría, desviación típica y el rango semi-intercuartílico, ¿sí? Toda la parte de los cuantiles ya estaba por defecto, digamos. Si queremos le sacamos, le destildamos acá, ¿sí? Y ahí tiramos, y ahí nos tira la información respecto, ¿sí? A cómo es la cantidad con los grupos, ¿sí? Fíjense que acá teníamos las máquinas robot, en cambio acá son los turnos, noche, mañana y tarde, ¿sí? Ahí ustedes pueden hacer la comparación de las medias, ¿sí? De los distintos desvíos, también de los coeficientes de variación y de las asimetrías, ¿sí? Eso es importante que hagan ustedes conforme la variable que le pide el ejercicio en ese momento, ¿sí? Que es en el trabajo de investigación. ¿Está? Muy bien. Después, vamos a seguir nuestro... Dice, realizar un análisis descriptivo de los datos cualitativos, dice acá, datos cualitativos, ¿sí? Y ahí tenemos que ir a las tablas de estadística. Muy bien, vamos a ver cómo es. Entonces nosotros vamos, y acá ponemos estadístico, resumen, pero fíjense que hicimos el sumario, trabajamos con el resumen numérico, y ahora vamos a trabajar con las tablas estadísticas, ¿sí? Las tablas estadísticas tenemos que elegir dos variables acá, ¿sí? En forma conjunta. Pero el estadístico me tira la media, la mediana, la desviación típica, o el rango semi-intercuartílico, o otro a especificar, digamos, y le ponemos acá, ¿está? Pero solamente me tira un estadístico, ¿sí?
un estadístico. Entonces vamos a suponer que nosotros para eso tenemos máquinas robot, elegimos las máquinas robot y los turnos. No, la máquina de robot no vamos a elegir los dos acá. Máquina robot y vamos a suponer acá cantidad. ¿Sí? Y vamos a elegir la media, o también podríamos elegir la mediana. ¿Sí? Fíjense que acá me tiró los valores, ¿sí? Conforme las máquinas robot, ¿sí? O sea, las máquinas A, B, C y los valores de la mediana. ¿Está? Ahora, si nosotros queríamos hacer la otra tabla, podríamos tomar los turnos y las cantidades de horas trabajadas, ¿sí? Y bueno, en vez de tomar la mediana, podemos tomar la media, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan cuando trabajan, cuando están haciendo, para ir sacando la conclusión, para ir sacando las conclusiones preliminares, ¿cierto? Para ir sacando las conclusiones preliminares, ¿está? Muy bien, entonces habíamos elegido el turno, las horas de trabajo, y en vez de elegir la mediana, la desviación típica, podemos elegir la media, ¿sí? Y ahí me tira los turnos y las distintas medias que tenemos conforme la tabla de estadística. ¿Está? Muy bien. Entonces, eso es importante para trabajar cuando hacen el desarrollo de las conclusiones preliminares, donde tengan que redactar, digamos, qué es lo que hicieron, qué estadístico se tomó, cómo se tomó el estadístico, si fue el de la mediana, si fue el de la media, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Muy bien. Después seguimos con el punto... estábamos en el D. A ver. Realizar el análisis descriptivo de los datos de tablas. O sea, en el E, vamos al E. Fíjense que acá dice, realice los histogramas de las cantidades de microchips fabricados por máquina. Ir al gráfico, histograma, elegir la cantidad y luego seleccionar el grupo y elegir, vamos a poner máquina y guardar ese gráfico, ¿cierto? Cuando trabajamos con estos puntos de comando de gráficos, ustedes van a hacer los gráficos, ¿sí? Y van a copiar ese gráfico en un Word, ¿sí? Para que les quede mejor, digamos, ¿sí? O sea, todo se va a presentar así en un Word completo, con todo el análisis, con los análisis que estamos haciendo en forma analítica, ¿sí? Y con los distintos gráficos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver de qué se trata este histograma. Bueno, para hacer el histograma vamos a ir a gráfica, ¿sí? Estábamos trabajando en forma analítica, ahora vamos a gráfica, ¿sí? Buscamos, acá adentro tenemos gráfica secuencial, diagrama de puntos, histograma, aquí tenemos que entrar, ¿sí? Después tenemos dibujar variables, estimar densidad, gráfico de tallo y hojas, diagrama de caja, ¿sí? Otras gráficas de cajas de simetría, diagrama de dispersión, gráficas lineales, ¿sí? Diagramas de puntos, gráficas de barra, gráficas de sectores, etc. Tenemos un montón acá de gráficas, ¿sí? Pero vamos a ocupar conforme lo que me está pidiendo a mí la consigna del enunciado, ¿está? Entonces nos ubicamos acá en histograma, ¿sí? ¿Qué hacemos en histograma? Fíjense que acá nos da los datos que tenemos, por ejemplo, la variable cantidad y hora. ¿Y en qué grupo lo vamos a resumir? ¿Sí? Si nosotros tomamos para los histogramas, vamos a suponer que tomamos la cantidad, ¿sí? Y elegimos, ¿qué podemos elegir acá? Los grupos que sean esa cantidad por turno o también que puede ser por las máquinas, ¿sí? Las máquinas robot. Bueno, vamos a suponer que acá tomamos por máquina robot, ¿sí? Y ahí al ladito, fíjense que también dice recuento de frecuencia, que es lo que tenemos que hacer, ¿sí? O de porcentaje o de densidades. Nosotros vamos a poner recuento de
de frecuencia, ¿sí? Y acá dice que tenemos la etiqueta del X, ¿sí? Y la etiqueta del Y. En el Y, ¿qué va a ir? Si nosotros tenemos acá datos, las cantidades, ¿sí? Muy bien. Y acá en el I va a ser la frecuencia, ¿sí? Vamos a poner que acá tenemos la frecuencia, ¿sí? Frecuencias. Si quieren ponerlo histograma, ¿sí? Y acá en el eje de las X, cantidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos la máquina del robot A, del B, del C, ¿sí? La variable X de cantidad y la frecuencia. Ahí nosotros nos ubicamos, ¿sí? Y con el otro compañero, o si estamos solos, ¿sí? Vemos qué pasa acá, ¿sí? ¿Qué hizo la máquina B? ¿Qué hizo la máquina A? ¿Qué hizo la máquina C? ¿Sí? Entonces, ahí vemos las cantidades, qué produjo más, qué produjo menos, etcétera, etcétera, conforme las distintas frecuencias, ¿sí? Profe, ¿no me muestra el gráfico cómodo? A mí tampoco me lo muestran. Fíjense que acá, bueno, yo cierro, a ver, yo lo pongo, puede ser que esté minimizado. Sí, está en la otra pantalla del R. Ah, estamos. Ahí abajo, fíjense, a ver. Sí. ¿Lo vieron? Ahí me apareció, sí. ¿Apareció? Sí. Bien. Fíjense, entonces estamos bien, ¿sí? Estábamos analizando entonces las máquinas robot con las cantidades, ¿sí? Cuando la pregunta de la consigna del trabajo, estamos hablando, esto es una práctica, ¿cierto? Estamos haciendo un trabajo de informática dentro del laboratorio que corresponde a el software. Pero cuando ustedes están trabajando, ojo que todo lo que hacen ya lo tienen que ir haciendo como conclusiones pequeñitas, digamos, ¿sí? Como conclusiones preliminares que tienen que ir anotando en un borrador, ¿cierto? Ya sea en un Word, si lo anotan para no escribir, o bien con un borrador de papel común, digamos, ¿sí? Donde ustedes van anotando, por ejemplo, trabajo que estamos haciendo, histograma, vimos esto, qué hizo la máquina robot, cuánto produjo, etcétera, 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 cuánto produjo B, cuánto produjo C, todo eso, chicos, ¿eh? No es que es un trabajito así nomás esto, ¿eh? Acuérdense, chicos, que el trabajo es de aprobación o de no aprobación, ¿sí? O se aprueba el trabajo o no se aprueba el trabajo, ¿está? Entonces, ustedes tienen que poner la mayor precisión en cada una de las conclusiones de tipo preliminares, para cuando hacen la conclusión final, todas esas conclusiones preliminares les va a servir a ustedes, ¿está? Muy bien. Ese es un histograma, ¿sí? Profe. Ay, justo se... decime. ¿Qué tal? No sé si hace mucho ruido el ventilador. ¿Se escucha bien? ¿Mi ventilador o tu ventilador? ¿Se escucha bien? Mi ventilador. ¿Se te escucha bien, Dani? Bueno. Apaga tu ventilador. Yo no tengo ventilador acá, tengo un aire, digamos, pero no hace ni ruido. Profe, usted dijo que subía un trabajo este domingo y ¿para cuándo sería? Y tienen una semana. El domingo... ¿Para los dos? Vamos a fijar, chicos... bueno, terminamos primero la clase y después hablamos sobre eso. ¿Puede ser? Bueno. Así llegamos a un acuerdo. ¿Está? ¿Sí? Ahora cuando terminemos el ejercicio, llegamos a un acuerdo en qué horario puede ser. Pero en principio le doy una semana para que trabajen en la investigación. ¿Está? Bien. Habíamos hecho entonces la primera parte del histograma, que era con respecto al tema de la cantidad y habíamos elegido el grupo por máquina. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora las horas de trabajo, pero vamos a elegir los grupos de turno. ¿Sí?
Vamos a suponer que entonces vamos a gráfica, histograma, ¿sí? Y ahí teníamos las horas de trabajo, ¿sí? La variable hora de trabajo. Y acá, ¿se acuerdan que era la gráfica de máquinas robot? En vez de máquinas robot, entonces vamos a poner por turno, ¿sí? ¿Está? Entonces, acá el histograma va a ser el mismo, la frecuencia va a ser el mismo, pero acá no va a ser cantidad. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Horas de trabajo, ¿sí? Horas de trabajo. ¿Sí? Ahora estamos en condiciones, vamos por acá, elegimos bien la hora de trabajo, la gráfica conforme los turnos, ¿sí? Y ahí nos tira otro tipo de histograma, ¿eh? Nada que ver con el otro histograma, ¿sí? Fíjense, acá en el turno mañana, turno noche, turno tarde, las horas trabajadas y las frecuencias, ¿sí? Entonces yo en mi borradorcita que estoy trabajando ahí al lado, si lo trabajo en forma individual, voy haciendo las pequeñas conclusiones de cada uno de estos histogramas respecto de este, y en sí respecto del otro. ¿Está? Entonces yo voy viendo qué se hizo, cuál es la hora de trabajo que trabajó más, el turno de mañana está trabajando más o está trabajando menos, ¿sí? Ahí ustedes ven, ya tienen la información de cómo tienen que ir haciendo. ¿Está? Fíjense que acá, sí, ¿quién trabaja más acá? El turno mañana, ¿sí? Puede ser que el turno noche tenga un poquito y ahí ya vemos cuáles eran los analíticos que nosotros vimos acá, ¿sí? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Viste? Entonces relacionamos todo eso, ¿sí? ¿Por qué se presenta el histograma así? ¿Sí? Cuando elegimos, lógicamente, el turno de horas de trabajo y grupo turnos mañana, noche y tarde. ¿Está? Lo que le decía era que cada uno de estos histogramas, usted, fíjese que le pueden hacer acá botón derecho, ¿sí? Y dice copiar como MIT, ¿sí? Vamos a ver, vamos a intentar. Y hacemos copiar, ¿sí? Ya lo copió, digamos, el software lo copia, ¿cierto? Vamos a abrir un Word acá. Vamos a suponer, botón derecho y le pegamos, ¿sí? A ver. Fíjense, y ahí me transportó. Eso es lo que yo quiero, chicos, que hagan ustedes, ¿sí? Que en cada una de las hojas ustedes me pongan los gráficos que están realizando y las pequeñas conclusiones, ¿sí? Que le va a servir de mucho, ¿cierto? Porque acá ustedes, por ejemplo, me dice el histograma tal cosa, se trabajó más, se trabajó menos respecto del otro, del turno noche, del turno tarde, pero acá entre el turno tarde y el turno noche se ve un estadístico, etcétera, etcétera, y ahí miramos miramos la parte analítica, ¿cierto? Entonces vamos haciendo las pequeñas conclusiones y ya lo dejamos como hoja, ¿sí? Como una hoja integrante de esa carpeta virtual. Chicos, ¿se entiende lo que yo digo o no? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo o no? Sí, profe, sí, profe. Bien, muy bien. ¿Está? Muy bien. Seguimos. Después, eso es con respecto al histograma. Vamos a ver el otro tipo de gráfica que nos está pidiendo acá la consigna del trabajo práctico de laboratorio que estamos haciendo. Muy bien, dice, realizar un gráfico de datos cualitativos. Un gráfico de datos cualitativos, dice. Ir a gráfica de barra y elegir las variables a graficar. Muy bien, vamos a ver qué es. Entonces, acá lo que vamos a hacer también, vamos a nuestro trabajo, vamos a cerrar los gráficos. De todas formas, pueden cerrarlo o cuando nosotros hacemos otro gráfico, directamente lo encima sobre este, ¿cierto? Y lo borra directamente, ¿sí? Pero vamos a suponer que nosotros le cerramos a ese gráfico, ¿sí? Y vamos a hacer el gráfico de barras. Gráfico de barreras, ¿cierto? Muy bien. Vamos a gráficos. Acá tenemos las barras. Fíjense que acá nos dan los datos y las opciones, ¿sí? Tenemos en los datos por máquina o por turno y las gráficas de los distintos grupos. ¿Qué tiene el distinto grupo? Máquina y turno, ¿sí? Muy bien. Vamos a suponer que nosotros tomamos las máquinas en variable, ¿sí? Y el grupo, vamos a tomar los turnos, ¿sí? ¿Está?
sea, tomamos las máquinas como datos de variable y en el grupo turnos, ¿sí? Mañana, tarde y noche. ¿Sí? Acá tenemos las opciones, ustedes después le ponen, si quieren ponerle, las variables, etcétera, etcétera. El título, acá voy a poner el título de, ¿qué era esto? Gráfica de barra, ¿cierto? Gráfica de barra, ¿sí? De barra, ¿sí? Muy bien. Frecuente frecuencia, ya me viene por defecto. Y ahí me tira, ¿sí? Una pequeña gráfica de barra que dice turno. Mañana, noche, tarde, ¿sí? Las máquinas, robots, ¿sí? Que son la máquina A, la máquina B y la máquina C, ¿sí? Y las frecuencias, ¿sí? Fíjense acá cómo produjo la máquina B acá, tiene en el turno mañana, ha producido mucho mayor que la A y la C. Pero ahí ustedes pueden hacer una conclusión preliminar, ¿es cierto? Porque estamos trabajando recién en la gráfica de barra, ¿sí? Y vemos lo estadístico, ¿ves? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes vayan haciendo. Vamos a suponer que nosotros hicimos esto y ahora esto lo tenemos que pasar al Word, como estábamos haciendo. Entonces, ponemos acá copiar, ¿sí? Y vamos a nuestro pequeño Word, ¿sí? Vamos a ver si está acá. Bueno, esta hoja ya lo dejamos, digamos, para el histograma, las pequeñas conclusiones que lo dejamos acá, eso es importante. Bueno, vamos a crear otra hoja. ¿Sí? A ver, pasamos acá. Y ahí hacemos la gráfica de barra, ¿sí? Ahí hacemos los pequeños conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos las pequeñas conclusiones, ¿sí? Respecto siempre a las comparaciones de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque en este caso, ¿qué es? Las máquinas respecto a qué? A los turnos, ¿cierto? Las máquinas a los turnos. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en las pequeñas conclusiones preliminares, ¿sí? A medida Profe, que... Sí. me tiró error. No me dejó graficar. En la ventana de acá. A mí tampoco me dejó graficar. Acá en el mensaje, en mensajería. Sí, sí. ¿Quién está hablando? ¿Sofía? Sofía. Sofía. Sí. Acá en mensajería te tiró. Sí. A ver, si vos te vas a gráfica, después te vas a gráfica de barra, ¿y qué variable era la que elegimos? Era la variable máquinas, robots, ¿cierto? Y era turnos. Eso era. Sí, ahí fíjese lo que dicen los chicos por el chat. Ahí hice lo que dijeron ellos y me funcionó. A ver. Pero no sé por qué. Claro, como que le sacamos el título y funciona. Sí, bueno, por ahí pues algún pequeño defecto, digamos, del programa, digamos. Pero en definitiva, lo importante, ¿le salió la gráfica o no? Sí. A ver, ¿le quedó así, digamos, o no? Sofía, Claro. ¿le Sí, quedó sí. así? Sí. O sea, una gráfica de A, una gráfica de B, una gráfica de C, así le quedó. Sí. Perfecto. ¿Está? Muy bien. Para lo que tiene que hacer es copiar al Word. ¿Sí? Muy bien. Para hacer los análisis después analíticos. ¿Está? Muy bien. Vamos a... Estamos trabajando. Vamos a hacer la otra variable. ¿La otra variable cuál era? La de turno. ¿Sí? Si tomamos turno en los grupos, vamos a elegir las máquinas. ¿Sí? Le damos a aceptar. Acá tenían opciones, yo creo que le había puesto gráfica nomás, ¿sí? Lo vamos a poner y le damos a aplicar, ¿sí? Entonces ahí me cambió la barra. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá ya me cambió por turno, mañana, noche, tarde, ¿sí? Y las máquinas, ¿sí? Entonces, nosotros también los copiamos a mi Wordcito que tenemos acá, ¿sí? A ver. Acá en histograma me falta uno, ¿eh? ¿Habíamos hecho un histograma o dos histogramas? La verdad que no. Hicimos dos, profe.
Dos. Copió uno solo usted. Bueno. Nosotros en un... Bueno, después me hago las preguntas. Sí, después ahora, después de que terminamos la clase, hablamos todo de cómo vamos a hacer el trabajo, ¿sí? Cómo vamos a presentar el trabajo. ¿Está? Pero vamos a suponer que acá estamos copiando todas las gráficas y esta era otra gráfica de barra, pero ya con los turnos, ¿sí? Muy bien, ahí analizamos nuevamente, ¿sí? Vemos a ver dónde estaba el problema y si podemos sacar los distintos tipos de conclusiones preliminares, ¿sí? Para que a nosotros nos vaya ayudando cuando vamos a hacer la conclusión general. ¿Está? Muy bien. ¿Está? Vamos con nuestro R, ¿sí? Este lo vamos a cerrar. Y ahora vamos a ver nuestro PDF, ¿sí? Dice, realice el gráfico de las cajas para variable cuantitativa, ¿sí? Ir a gráfica, diagrama de caja y elegir las variables, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es eso. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama de caja. Vamos a nuestro R, ¿sí? Vamos a gráficas y acá dice gráfica de caja, ¿sí? O diagrama de caja. Bien, apretamos el diagrama de caja, ¿sí? Y ahí nos da una ventana de datos y las opciones, ¿sí? Vamos a suponer, esto era diagrama de caja. Normalmente los títulos, ¿cierto? Van en mayúsculas. Diagrama de caja. ¿Sí? Forma automática. Y acá tenemos, vamos a elegir la variable cantidad y lo vamos a poner con el grupo de turnos, ¿sí? Chequeamos que esté todo bien la información, ¿sí? Y le damos a aplicar. ¿Sí? Y ahí nos tira el diagrama de caja con respecto, lógicamente, a los grupos por turno, ¿sí? Mañana, noche y tarde, ¿sí? Este es el grupo y acá tenemos las distintas frecuencias, ¿sí? Acá tenemos el diagrama, ustedes saben que este es el mínimo, este es el máximo, la mediana que está acá, ¿y cuáles son estos que están acá? La mediana siempre es del cuartil 2, y en el extremo inferior va a ser el cuartil 1, y este va a ser el cuartil 3. ¿Sí? El máximo, el mínimo, el máximo, el mínimo, el máximo y el mínimo. ¿Ah? Ahí también vemos qué conclusión podemos sacar y hacemos las conclusiones de tipo preliminares, ¿sí? Siguiendo con nuestra hojita, vamos a suponer, y ahí copiamos. Muy bien. Vamos, teníamos abierto el Word acá. Vamos al Word. Y ustedes lo hacen así. Acuérdense que hacemos un gráfico y hacemos las pequeñas conclusiones, ¿sí? O sea, las conclusiones preliminares. Y ahí vamos juntando todas las hojitas que van a conformar la carpeta virtual, ¿cierto? Acuérdense que el histograma hicimos 2 histogramas. Yo le puse uno nomás porque el otro había borrado. Pero acá tenemos y ahí copiamos, ¿sí? El diagrama de caja, ¿está? Respecto del turno, ¿está? Vamos a ver el otro de las máquinas robot, a ver cómo me queda. Entonces vamos al R, elegimos gráfica era, diagrama, estamos en diagrama de caja, y acá teníamos las variables, ¿cierto? Ahora vamos a elegir las horas de trabajo, ¿sí? Pero el grupo va a ser distinto. Entonces, vamos a poner máquinas robot. ¿Está? ¿Qué pasó? Ahí medio, ¿sí? Entonces acá, esta es otro tipo de gráfico, el diagrama de caja, pero de las máquinas robot, ¿sí? Respecto de las horas trabajadas, ¿sí? Fíjense que las horas de trabajo ya acá tenemos en el lado de la variable i, ¿sí? O sea, en la frecuencia. Y las máquinas de trabajo conforme las distintas diagramas de caja, ¿está? Ahí, ¿qué hacemos otra vez? Copiamos esto, abrimos otro Word acá. Uno era de turno, ¿cierto? Y este era de las máquinas.
A ver. Siempre dejamos un espacio acá para hacerle una pequeña conclusión, ¿cierto? Y ahí me queda mi diagrama de caja. ¿Está? ¿Sí? De las máquinas robot. ¿Sí? Muy bien. Hacemos las pequeñas conclusiones y vamos formando las hojas de nuestra carpeta virtual. ¿Está? Muy bien. Eso es todo el trabajo con respecto a la parte de estadística descriptiva. Sí, eso era lo que estaba en... Fíjense que todo eso lo que yo pido, o sea, lo que pide en realidad el enunciado más la consigna, es todo el trabajo que hicimos ahí, ¿sí? Una parte analítica y una parte gráfica, ¿sí? Por eso se llama descriptiva. ¿Está? Muy bien. Ahí terminamos. Después tenemos el otro ejercicio, ¿sí? Pregunta hasta acá, chicos. ¿Fueron bien? ¿Fueron haciendo bien esto o no? ¿Se fue entendiendo? De todas formas queda grabado esto, ¿sí? ¿Está? ¿A todos les dio bien así o no? Sí, sí, profe. ¿Le dio? Perfecto. Muy bien, ¿está? Acuérdense, chicos, en el trabajo de investigación no va a ser el mismo que este, ¿eh? Ojo, ¿eh? Va a tener el mismo formato, ¿sí? Pero puede ser que no estén los caminos, ¿sí? Entonces, este PDF que ustedes tienen le va a servir a ustedes de formato como tienen que hacer, ¿está? Muy bien. Siguiendo con nuestro trabajo de R, ahora vamos a salir otra vez del... Dice, salimos, ¿sí? No guardamos nada, ¿sí? Dejamos limpio la memoria, ¿sí? Mi archivito, bueno, vamos a dejarlo, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos listos entonces? ¿Ya arrancamos de vuelta? ¿Sí? Vamos a suponer que en una tarde trabajamos con el tema de descriptiva, al otro día empezamos a hacer los análisis, al otro día comenzamos a armar bien los gráficos con con las pequeñas conclusiones, todo eso, por ahí le puede llevar 2 o 3 días todo el tema de descriptiva, ¿sí? Ahora el de regresión es otro tipo de trabajo, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice el problema 2. Teníamos abierto el PDF, este PDF era el que estaba en el campus, ¿cierto? Dice, los ingenieros de un laboratorio espacial someten a una prueba de distintas atmósferas a una nave espacial experimental. La cámara donde se realiza el experimento simula el espacio. La nave debe soportar en el espacio, entre otras tantas, ¿sí? 2 tipos de atmósfera, una alfa y la otra gamma, ¿sí? Las mediciones de estas están dadas en ondas electromagnéticas espacial y la prueba duró 12 días. Y dieron los siguientes resultados, que es en el Excel de regresión, ¿sí? Que es el que yo le subí ahí en el campo, ¿sí? Después dice, cargue los datos en el R, eligiendo la tabla de regresión, ¿sí? Realice un gráfico de dispersión de los datos, ir a gráfica, diagrama, ahí le estoy mandando ya el comando, digamos, de lo que hay que hacer en el software, ¿cierto? Elegir Y, dice, como la variable gamma y X como la variable alfa, ¿está? O sea, entonces, por un lado tenemos X y Y, ¿sí? En el cuadro del diálogo, dejar tildada solamente la línea de los mínimos cuadrados, ¿está? Eso es lo que está pidiendo. Después dice, analice las variables si poseen un buen ajustamiento lineal. ¿Cómo sabemos eso? Si es un buen ajustamiento lineal, con el test de ¿qué? De el coeficiente de correlación, ¿sí? O bien el coeficiente de determinación, ya ahí nos tira ¿qué? La bondad o la fuerza lineal con la cual tiene cada una de las variables, ¿sí? Y ahí dice, ir a los estadísticos, ajuste de modelo de regresión lineal, elegir como variable explicada gamma y como variable explicativa alfa, ¿sí? Y después completar el informe con los resultados, gráficos, conclusiones, etc. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver qué es este ejercicio, ¿sí? Entonces, en la misma base de datos que nosotros teníamos, ¿sí? Vamos a abrir
el R nuevamente, ¿ve? Vamos a cargar la base de datos, la misma base de datos, esa que yo alcé en el campus, ¿sí? Ahí te trae todas las bases de datos que son Excel, ¿cierto? Por defecto. Y te manda a dónde está tu archivo, ¿sí? Yo lo tengo en una carpetita donde dice Easy, clase, etcétera, etcétera. ¿Está? Y ahí tengo un montón de archivos, ¿cierto? El archivo que estábamos trabajando, el que yo le alcé en el campus era este, ¿sí? Dato para R Easy 2020, JM, base de datos, ¿sí? Bueno, ahí nosotros cargamos eso, ya trabajamos con los datos, fíjense que ya habíamos trabajado con los datos de descriptivo, y ahora vamos a trabajar con la base de datos de regresión, ¿sí? Entonces, tildamos regresión y cargamos, ¿sí? Para eso nos chequeamos, acá dice editar conjunto de datos, podemos trabajarlo acá, pero normalmente nosotros vamos a ver cómo está cargado, ¿sí? Y ahí dice alfa y gamma, o sea, son dos variables, ¿sí? Y ahí nos vamos a acordar que era lo que nos estaba pidiendo acá, que dice que vamos a elegir Y a gamma y X a alfa, ¿sí? Es importante que ustedes tengan bien especificado ese tema, ¿sí? Porque si hacen una regresión al revés de lo que está pidiendo, estamos haciendo en contra de lo que me está pidiendo el ejercicio. No sé si entienden esa cuestión. ¿Está? Muy bien. Estamos acá. Vamos a cerrar nuestra basecita de datos. Y ahora vamos a ver qué es lo que me pedía acá. Dice, cargamos entonces la basecita de regresión de datos. Y ahora dice realizar el gráfico de dispersión de los datos, ¿sí? Diagrama de dispersión, elegir Y como gamma y X como alfa. Muy bien, vamos a ver qué es eso. Entonces, nosotros nos vamos a, ¿qué nos pide acá? Gráficas, diagrama de dispersión, ¿sí? Gráficas, diagrama de dispersión, ¿sí? Fíjense que acá me trae la variable X, ¿sí? Acá es alfa, ¿cierto? Y la variable Y, que es gamma, ¿sí? Así habíamos quedado. Entonces, alfa y gamma, ¿sí? Y, profe, sí. disculpe, ¿puede volver a repetir dónde usted, dónde entró para acomodar a alfa y gamma? ¿Puede volver a repetir eso? Acá en la base, esta basecita. Esta basecita. Sí, usted dice edit, ahí tira la tabla, ¿no es cierto? De alfa y gamma. Y usted claro, alfa es X y gamma es Y. Pero sí, eso ¿de dónde viene? De acá de la consigna me está pidiendo, ¿eh? Claro, cuando dice Y, estamos hablando de alfa, ¿sí? Sí. Acuérdense que esta es una simulación en el espacio, se hace en una cámara cerrada, experimental, ¿cierto? Entonces, ellos simulan eso con respecto. Y es gamma y X es alfa. ¿Está? Sí. Muy bien. Ahora usted me dice, ¿dónde fuimos para hacer eso? Sí, sí, sí. Vamos a gráfica, ¿sí? ¿Y qué dice ahora? Diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Apretamos diagrama de dispersión. Entonces, la variable X, ¿cuál era? Porque el programa nos va a traer las distintas variables, ¿cierto? Variable alfa y gamma. Si nosotros ponemos que gamma era X, va a estar en contra. Porque acá me está pidiendo que alfa sea X, ¿sí? Alfa sea X y la variable Y sea gamma. ¿Sí? Y acá vemos las opciones. Esto es un montón de opciones. Nosotros nos lo vamos a ocupar. Trabajamos también acá con Pearson, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los títulos, todo completo. Vamos a suponer que acá dijimos la variable X, tenemos alfa. ¿Sí? La variable Y, tenemos gamma. Y en el título de gráfico que era ajustamiento. Ajustamiento. ¿Está? ¿Y qué es lo que me pedía? Que solamente tilde la línea de los mínimos cuadrados. ¿Sí? ¿Está? Entonces, antes de tirar el gráfico, decimos, ¿qué variable tocamos? Tocamos alfa y tocamos gamma. Alfa era X y era gamma. ¿Está?
Fuimos a las opciones, elegimos la línea de los mínimos cuadrados, le dimos los títulos, ¿sí? Y ahora estamos aplicando, ¿está? Y ahí me queda mi ajustamiento, ¿sí? Alfa X, gamma Y, ¿sí? Acá están los puntos. Estos puntos que son los puntos empíricos respecto a la media dinámica que está acá, ¿sí? Muy bien, pero eso es gráfica, ¿sí? Nosotros si queríamos podíamos ponerle algo elíptico acá, digamos, como para tener, pero eso ya es más complejo. Nosotros estamos analizando desde el punto de vista del acercamiento de cada uno de los puntos empíricos respecto a los puntos teóricos de cada una de la media dinámica, ¿cierto? Eso es lo que estamos analizando. Muy bien, ese sería nuestro gráfico, ¿sí? Ajustamiento, si ustedes quieren ponerle ajustamiento lineal respecto de alfa en gamma, ¿sí? Ahí en el título le ponen eso, ¿sí? Muy bien. Conforme lo que se vaya a presentar, qué tipo de variables se va a dar en el trabajo de investigación, ustedes van haciendo esto, ¿sí? Y ya ahí nomás copiamos, vamos a suponer, y elegimos otra hojita de nuestro Word. A ver, ¿por dónde andamos acá? Nuestro Word. Bien. Llegamos acá. ¿Sí? Le damos el título, vamos a suponer, ustedes le dejan 2 o 3 espacios para el título. Y copiamos, ¿sí? Este es un ajustamiento de R, ¿sí? No vamos a poner un ajustamiento del Excel, ¿cierto? Esto es otra cosa, nada que ver con el R, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo un análisis de regresión, ¿sí? ¿Está? Muy bien, acá estamos ajustando las variables, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a borrar esto para que no nos... vamos a minimizarlo. Y lo cargamos entonces en nuestro Word, ¿sí? Ahí hacemos un pequeño, una pequeña leyendita, ¿sí? Donde ajustamiento lineal de la variable gamma respecto a alfa, está, es conforme la relación en la software se obtuvo tal, esto, tal, ¿sí? Muy bien, eso le va a servir a usted para ir haciendo las conclusiones preliminares, ¿está? Muy bien. Después, la consigna me dice, analice si la variable que posee un buen ajustamiento lineal irá a estadístico, ajuste modelos, regresión lineal. Ahí ya le estoy dando el comando, ¿sí? Le estoy dando el comando del software R, ¿cierto? Y elegimos la variable explicada como gamma y como explicativa alfa. Explicativa X y la explicada Y. Siempre así, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver cómo sale esto. Entonces vamos nosotros al R Commander, un poquito, y me dice el ajustamiento estadístico, ajuste del modelo de regresión lineal. Muy bien, entonces tenemos estadístico, ajuste de modelo, estadístico, ajuste de modelo, regresión lineal, ¿sí? Fíjense que acá dice explicada y acá explicativa, ¿sí? Y acá me estaba pidiendo, ¿cuál era la explicada? Era gamma, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la explicativa era alfa, ¿sí? Por defecto a mí me trajo en el primer modelo, ¿sí? Todas las variables. Pero a mí me está pidiendo acá solamente que mi explicada sea gamma y que mi explicativa sea alfa, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí le damos a aceptar. Y ahí me tiró el análisis de todos los datos, ¿sí? Que comprenden a ese modelo. Fíjense que acá tenemos los valores residuales. Esto es importante que ustedes vayan colocando acá en mi Word, en este Word, ¿sí? Respecto de los análisis residuales del ajustamiento entre gamma y alfa, se observaron los siguientes datos. ¿Cuáles son los siguientes datos? Y ahí copiamos eso, ¿sí? Profe. Sí. ¿Puede mostrar de vuelta eso porque me perdí? A ver, ¿cuál? ¿El análisis o el gráfico? El análisis. El análisis. Bueno, para hacer el análisis vamos a trabajar en estadístico, ¿sí? Vamos, ajuste de modelo,
regresión lineal, ¿sí? Le damos acá y el programa del software, como ya tiene cargado el modelo, ¿sí? Del ajustamiento, me tira toda la información acá en mi ventana de salida, ¿sí? Y ahora lo que estamos analizando son esos datos. ¿Sofía está hablando? Sí, ¿Sofía? profe. Ah, bueno. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, me tira todo ese dato y estamos haciendo el análisis, ¿sí? De regresión. Esto es análisis de regresión. ¿Está? ¿Pudo hacer eso, Sofía, o no? Sí, ahí me salió. Gracias. ¿Salió? Bien. Entonces, estábamos diciendo que acá me tira los valores residuales. ¿Sí? ¿Qué eran los valores residuales? Eran los valores originales de I. ¿De dónde salían I, profe? Y era de nuestra parte. Alfa era X y gamma era Y. ¿Sí? O sea, quiere decir que gamma son los valores originales acá. ¿Sí? Pero acá me está dando los valores residuales. Fíjense que me da los valores residuales. ¿Está? Entonces, yo digo, muy bien, ¿cómo yo hago los valores residuales respecto de los valores originales? Y tengo que hacer que entre los valores de I menos los valores de la estimada. ¿Sí? Los valores de I menos los valores de la estimada. ¿Sí? Y eso me va a dar, ¿qué? Los valores residuales. Los valores residuales. ¿Está? Muy bien. Después dice los coeficientes. Y acá tenemos el intercepto, que es mi coeficiente de A, ¿cierto? Es la ordenada al origen y es negativo. Dice acá negativo acá. ¿Está? El desvío estándar y el t-value. El t-value, ¿qué es esto? El t-value son las unidades estándar en que hay del error del estimador y los coeficientes, ¿sí? Entre el coeficiente y el desvío estándar, ¿sí? Eso es, estos son unidades de desviaciones estándar, ¿cierto? De errores estándar, mejor dicho, ¿está? Entonces, ahí vemos cómo es el intercepto. Acá es A menos 0,94 y alfa igual a 0,26, ¿sí? Alfa vendría a ser acá, en este caso, ¿cuál? La pendiente, ¿sí? Muy bien. Después tenemos, dice, los residuales de estándar del error. Eso no lo vamos a ocupar. Y acá dice el R cuadrado, ¿sí? Entonces, el R cuadrado acá me da 0,8362. Y el R ajustado me da 0,8198. Entonces, yo voy haciendo todo este análisis acá, ¿sí? Voy poniendo conforme los valores residuales, los coeficientes, ¿sí? El intercepto que es A1 vendría a ser, y después B que es la pendiente, y también voy poniendo los coeficientes de correlación y de determinación, ¿sí? Edgardo G. ¿Ese es nuestro alumno, chicos? A ver, ¿alguien le conoce? Sí, profe. ¿Es alumno nuestro? Bueno. ¿Me van siguiendo cómo estamos haciendo? Entonces, en nosotros habíamos puesto el gráfico, ¿sí? Y el análisis lo vamos haciendo conforme lo que me ha tirado los datos del R, ¿sí? Muy bien. Fíjense que acá el R cuadrado es 0,8362 y el R ajustado es 0,8198, ¿sí? Y el F estadístico, ¿qué es el F estadístico? Es la capacidad explicativa que tiene un grupo de variables independientes sobre la variación de la variable dependiente, ¿sí? O sea, capacidad explicativa que tiene un grupo de variables independientes sobre la variación de la variable dependiente. Ese es el estadístico F. Y también tiene su proporción, digamos, su probabilidad, digamos, que en este caso es muy baja, 0,00003125, ¿sí? Profe, le consulto sobre el F estadístico. Nosotros no vimos esa variable en las clases prácticas, ¿no es cierto? No, en el apunte y eso. No, esto no vimos nosotros, Claro, pero esto estamos viendo en el laboratorio nomás, ¿sí? Sí, pero, o sea, igual deberíamos de alguna manera considerar eso para el trabajo práctico, para el informe. En el informe lo que van a poner justamente son
los valores residuales, Sí, los coeficientes, el desvío estándar del estimador. sí. El t-value no lo vimos, pero yo le estoy explicando lo que es, ¿sí? Y el coeficiente de correlación al cuadrado sí lo vimos, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. El ajustado también lo vimos, ¿sí? También. Y el coeficiente de determinación también lo vimos, ¿sí? Sí, sí, sí. El estadístico F, que yo le estoy diciendo lo que es, pero eso no lo vimos, digamos, ¿sí? El que quiera agregar y quiere hacer, mejorar, digamos, su trabajo, lo puede hacer, pero si no, no hace falta. El estadístico F no hace falta. Como es el t-value tampoco hace falta y el p-value tampoco hace falta, ¿sí? O sea, pero lo que sí tienen que hacer del análisis son los valores residuales, los estimadores, ¿sí? El desvío estándar del estimador y el R cuadrado, el R ajustado y el coeficiente de correlación, ¿sí? Eso sí vimos todo en ajustamiento lineal, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Una vez que tenemos toda esa información, nosotros trabajamos en nuestra hoja de Word, ¿sí? Haciendo las pequeñas conclusiones, ¿sí? Y viendo cómo fue la situación respecto del ajustamiento, si es bueno, si es malo, ¿sí? Y ustedes dicen, profe, y mire, acá me salió, acá en el R, me salió positivo, me dio negativo, me dio, etcétera. Entonces, si ustedes están, ¿cómo es? Es dudoso, digamos, de que sean los estimadores, ojo que esto hace un análisis de regresión, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, muy bien, yo quiero estar seguro de que acá mi pendiente era positiva, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a estadístico, resumen, y hago el test de correlación, ¿sí? Y en el test de correlación sí o sí me tiene que dar, ¿sí? Porque trabaja con la covarianza. Y ahí elijo yo. Muy bien. Elijo las dos variables, ¿cierto? Alfa y gamma, ¿sí? Y acá me dio que mi coeficiente de correlación es 0,9144 positivo, chicos. Positivo. Quiere decir entonces que mi pendiente acá estaba bien, ¿sí? Nada más que el intercepto, o sea, el A1, que es la ordenada al origen, es negativo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos, o no? ¿Está? Chicos, ¿se entiende lo que estamos trabajando? ¿Cómo se tiene que hacer ese trabajo de regresión? Sí, profe. ¿Está? Muy bien. Muy bien. En el otro, para que ustedes estén más seguros, vamos a suponer que ustedes toman este, ¿sí? A ver si tenemos acá. Profe, ¿puede ser que tengamos versiones distintas de R? Porque los gráficos difieren un poquito en colores o en ubicaciones de Puede ser. elementos. Sí, pero no hay problema en eso, ¿eh? A ver, yo lo que quiero es... Vamos a suponer que en este... Que yo estoy dudoso, ¿cierto? Habíamos dicho que esto era X y esto era Y. Vamos a hacer acá. Pero el R le tira exactamente los coeficientes, ¿sí? Pero vamos a suponer que a usted no le da porque justo cargaron mal en los datos, ¿sí? Vamos a suponer esto, ¿sí? Una inserción. Acá ya te da positivo la pendiente, ¿sí? Agregamos la línea de tendencia, lineal, extra, presentación, y ahí tenemos, ¿sí? Vamos a limpiar un poquito este, a ver cómo es.
Fíjense que acá le dio 0,269. Esta era mi pendiente, ¿cierto? Y negativo me había dado esto. No sé si ustedes alcanzan a ver acá. Lo vamos a poner un poquito más grande. ¿Se ve ahí, chicos, no? Sí, perfecto. Ahí se ve. Y acá era alfa 0,2690, ¿sí? 0,2690, 0,269, ¿sí? Y el otro, el intercepto, era negativo, ¿sí? O sea, el A1, que es ordenado al origen, es menos 0,9495, ¿sí? Muy bien. 0,9495. Y acá, no sé si ustedes alcanzan a ver que es negativo. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. O sea, ese interceptor representa el valor de la variable, o sea, el valor, perdón, de la función sobre el eje de las X. O sea, es nada Claro, más que exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque es un coeficiente esto, ¿eh? Ojo. Claro. Estos son coeficientes. Estos son coeficientes estimadores. Y este es el desvío estándar, pero de este estimador, ¿sí? Y a su vez el t-value, bueno, eso yo le explico para que ustedes sepan nomás, pero esa es la diferencia que existe en errores estándar entre los coeficientes y el desvío estándar, ¿está? Pero el desvío estándar del estimador. Acuérdense que esta es una media dinámica, ¿está? Muy bien. A ver, estábamos acá, ¿sí? Entonces, fíjense, tengan confianza. Ustedes, por ejemplo, si estaban dudosos, digamos, lo hacen acá, lo chequean con las operaciones del Excel, pero es específico. El R siempre te da un análisis de regresión 100%, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos distintos tipos de variables, ahí sí podemos hacer otro tipo de análisis, ¿sí? Fíjense que, bueno, ahí terminaría el trabajo. Espera un poquito, vamos a cerrar esto, que yo le quería mostrar algo a ustedes. Fíjense, este es un trabajo que está hecho en Excel, ¿sí? Pero este mismo trabajo se puede hacer en forma analítica. Todo esto se puede hacer en forma analítica en el R, ¿sí? Fíjense que acá las variables son distintas, porque acá hay un montón de variables, ¿sí? Yo le doy 2 variables nomás. A lo sumo yo le puedo poner una variable que sea una variable explicativa y la otra que sean 3 o 4 variables explicadas, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar, ¿está? Y ahí sí podrían hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver cómo es eso. Por lo menos para que ustedes vean la idea, digamos, ¿sí? Entonces, aquí terminó el trabajo, ¿sí? Conforme la presentación de su carpeta, con las conclusiones, etcétera, etcétera, ¿está? Muy bien. Aquí terminó el trabajo. Ahora yo le voy a mostrar un ejemplito aparte, digamos, ¿sí? Para eso vamos a cerrar otra vez, ¿sí? Vamos a cerrar no guardamos nada, dejamos todo. Muy bien. Hasta acá era el tema del trabajo, ¿sí? Fíjense ahora, quiero buscar, cerramos el trabajo, vamos a R, abrimos el R, ¿sí? Quiero ver cuál era la base de datos. Esta, ¿sí? Bueno, esta es una distinta base de datos, ¿sí? A ver.
Bueno, yo voy a trabajar con esta base de datos, ¿sí? Esta base de datos se llama datos envío centro B, ¿sí? Bueno, esa es la que vamos a cargar en el Excel, ¿sí? Importamos la base de datos, te tira todos los Excel acá, y esta era la de centros bien. Fíjense que acá también tenía una descriptiva para trabajar con hacer un trabajo específico de descriptiva y uno de regresión. Pero vamos a cargar el de regresión, ¿sí? Y ahí me tira un montón de variables, ¿eh? Me tira un montón de variables, ¿sí? Fíjense que esta ya cambia totalmente la situación si tenemos que analizar con esta. Este está relacionado con este trabajo. ¿Sí? Con este trabajo, ¿sí? Pero yo lo que quería mostrarle a ustedes era cómo tienen que trabajar, por ejemplo, cuando van a hacer el análisis, ¿sí? Van a sacar la fórmula. En el otro tienen solamente una variable X y una variable Y, ¿sí? Entonces, ustedes van a sacar la fórmula con los coeficientes estadísticos, van a armar la fórmula, ¿sí? Y después van a sacar los residuales, ¿sí? Bien, entonces, vamos a suponer que yo estoy trabajando en este, ya tengo acá cargado en la base de datos, ¿sí? Y está cargado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables están cargados en la memoria, ¿sí? Y que lo puedo relacionar conforme lo que yo quiera, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo quisiera trabajar en la gráfica de regresión lineal. Vamos a ver, ajuste, modelo de regresión lineal, y ahí nos tira un montón de variables, ¿sí? Vamos a suponer que yo en la explicada, siempre, acuérdense que la explicada era la variable Y, y la explicativa son las X, ¿sí? Vamos a tomar este primero, el XY y el YI, el Y1 y el X1. Entonces, la explicada tendría que ser Y1, ¿sí? Y la explicativa vendría a ser X1, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Entonces, ahí tiramos el análisis de regresión, ¿sí? Fíjense, ya para que no nos quite mucho tiempo, acá cómo me da el coeficiente, ¿sí? 12,4470 y 0,8977, ¿sí? Si nosotros sacamos acá, fíjense que acá 12,447 y la pendiente me da 0,8977, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con dos variables, X1 y Y1, ¿sí? Y ahí tenemos los distintos análisis. Fíjense que acá me tiró el R al cuadrado, y acá tenemos el R al cuadrado, 0,764 y mi R ajustado, ¿sí? Lo que sí no tenemos el test de correlación, que el test de correlación lo hacemos también por el R, ¿cierto? Y acá tenemos la variable, vamos a elegir la variable X, ¿sí? Y la Y, lógicamente, ¿sí? Y ahí nos va a tirar el coeficiente de correlación, ¿sí? Que es igual a 0,874045. ¿Está? Lo elevamos al cuadrado y eso me da 0,764. ¿Está? Muy bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos, fíjense que ustedes en el trabajo también tienen que poner todos los residuales, ¿cierto? Los residuales, ¿cuáles eran? Todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo saco todos estos residuales que están acá? Y vamos a ver. Acá dice, para sacar el residual, fíjense, tenemos la fórmula. Acá, bueno, yo ya le puse acá la fórmula, ¿sí? Que es esta, ¿cierto? Después de sacar la estimada, ¿sí? La estimada va a ser con la ecuación, ¿sí? Y la variable original de las Y. Entonces, la variable original de las Y menos la estimada me da los valores residuales, ¿sí? Y estos valores residuales, ¿de dónde salen?
salen del análisis de regresión que hicimos en el R, que son todo esto, ¿sí? Fíjense que acá, en el análisis del residual, tenemos menos 1,24, menos 1,24 y así sucesivamente todo, ¿sí? Hasta el menos 2,21, ¿sí? Acá le redondea nomás el Excel, ¿está? ¿Se entiende eso lo que yo estoy diciendo, chicos, o no? Ahora, si por ejemplo vamos a hacer una parte negativa, vamos a estadístico, ajuste, regresión, y vamos a elegir, acá dice la variable explicada, que es I2 con X2, ¿sí? Y acá sí me dio el intercepto, la ordenada al origen positivo y la pendiente negativo, ¿sí? Yo me fijo acá y me da eso. Me da una variable con una tendencia tipo negativa, ¿cierto? Y 235,75, 235,75. Fíjense que estamos trabajando en dos programas totalmente distintos, ¿cierto? Uno es un Excel de trabajo, digamos, que es rutinario, y el otro es un programa de análisis, ¿sí? Estadístico. Por eso le digo que se han confiado, porque el R no se equivoca en ese tipo de análisis, ¿sí? Y ahí me da negativo 3,4952. 3,4952 negativo. ¿Está? Y si nosotros queremos estar mucho más seguros, bueno, pues sí, dale, sacamos el coeficiente de correlación, hacemos el test de correlación, elegimos qué variable, X2 y 2, ¿sí? Me da negativo, ¿sí? Imposible que sea positivo porque la pendiente es negativa, ¿sí? Menos 0,094 4206 elevado al cuadrado, 0,8915. ¿Está? Si nosotros tuviésemos que hacer todo este trabajo, acuérdense que el trabajo puede venir barajado de la siguiente manera, ¿sí? Acá yo tengo X1 y 1, X2 y 2, que son tipos de variables, ¿sí? Donde se hace una relación de ajustamiento lineal, ¿sí? X3, XY3, X4 y 4, ¿sí? Pero puede ser que en el trabajo me presente una sola variable de tipo explicativa y distintos tipos de variable explicada, ¿sí? Entonces, ahí sí yo voy a tener que trabajar con distintos gráficos, ¿sí? Distintos gráficos para ir haciendo el análisis, ¿sí? Acuérdense eso, la presentación lo hacemos con R, chicos, ¿eh? Yo le estoy dando esto por el ejemplo para que ustedes vayan entendiendo cómo se hace la correlación, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a trabajar todo en R, ¿sí? Toda la información, todo lo que van a hacer y lo que van a presentar en la carpeta virtual, esa, todo es en R, nada en Excel, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, eso o no? ¿Quedó bien explícito eso? Sí, profe. Muy bien, está bien, bien. Ahí me gustó, ¿está? Ahora sí quedamos bien. Está. Bueno, después podríamos hacer un montón de análisis con eso, porque es una base de datos importante, digamos, porque tenemos 8 variables acá, ¿sí? Esto te lleva un trabajo a hacer un montón, ¿sí? Pero ahora cierro esto, cerramos todo, no guardamos nada. Bueno, esto lo dejo acá.